Amable audiencia, muchas gracias por acompañarnos a una nueva entrevista de Periodismo en Llamas. Hemos invitado el día de hoy al asambleísta Jaime Guevara del Movimiento Político Unidos por Pastaza, bancada de independientes dentro del Legislativo e integrante de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. ¿Cómo está, asambleísta? Bienvenido. Muy atentos saludos para los amigos de Periodismo en Llamas y a usted, mi estimado Jairo. Atentos y listos como para poder satisfacer las inquietudes de su selecta radio y teleaudiencia que nos sigue en este momento. Muchas gracias, asambleísta, muchas gracias por su tiempo. Estimado asambleísta, la comisión que usted integra se encuentra justamente realizando este informe, una fiscalización sobre el incumplimiento de los pagos a las prestadoras de servicios de salud externos del IES. En ese sentido, ¿pudiera informarnos qué está sucediendo en realidad, datos sobre la situación real, a cuánto ascienden las deudas, desde qué fechas? Por favor, asambleísta. Sí, bueno, yo aprovecho para darles la información de primera mano. Primero, el país conoce la difícil situación que vive el de estructura del IES en cuanto a las prestaciones de servicios, no solamente a lo que significa el tema oncológico, no solamente lo que significa las dializadoras, no solamente las prestaciones tercerizadas, sino todos los demás servicios que en su conjunto son ya más de 400 prestadores de servicios. Esto ha hecho de que el IES está demostrando que no tiene ni la estructura ordenada adecuada para poder satisfacer la demanda de las personas que aportamos, y de los que ya aportaron y son jubilados tampoco lo pueden hacer. Entonces, en esa perspectiva, la Asamblea Nacional había convocado al señor Peña al directorio del IES para que puedan comparecer. ¿Y sabe lo que aconteció? No fue por 2 veces, puso sus justificaciones. Nosotros, ¿qué debemos decir? Con fecha 27 de junio nos encargó el Pleno de la Asamblea para que seamos nosotros quienes sigamos este tema del espacio de fiscalización, recabando toda la información para el tratamiento dentro del Pleno. Le convocamos por 3 ocasiones al señor Peña y, ¿sabe? Tampoco compareció, ni una sola ocasión. Entonces, ¿qué le da muestras a aquello? Que aquí hay una desidia, que aquí no quieren comparecer, quieren que estos viven en un mundo aparte, y lamento, porque hemos llegado al extremo en donde no se pagan prestaciones, no solamente en una ciudad, en todas las ciudades donde existe la estructura del IES, tenemos que decir solamente hay un solo tema: falta de atención, y hoy hay falta de pago. En su conjunto se habla que tienen más de 1.300 millones de dólares impagos. Esto no pagan, en este caso, desde hace más de 13 meses. Y están hablando que entre lo que es sistema oncológico, dializadoras, hablan solamente hay más de 10,000 usuarios que están en el sector. Y aquí no quedan las cosas. ¿Qué es lo que nosotros queremos saber? ¿Cuál es el rubro que está destinado para pagar? Porque las operadoras, en este caso tercerizadoras, ¿qué dicen? Queremos seguir atendiendo, pero no nos pagan. Y aquí ya no nos están fiando ni los insumos, los materiales. Nuestro personal, que son más de 250 plazas de trabajo, tenemos que empezarles a despedir porque ya no avanzamos a pagarles. Y en esa perspectiva, ¿qué es lo que debo decir? Tampoco hay que se demuestre que el IES tiene un sistema ordenado para hacer las auditorías previas al pago, porque eso hace en todo sector que, conforme le establece el procedimiento, tiene que hacer auditorías de la documentación, solo para ver si guarda conformidad, está todo completo. Pero sabe, contrataron a ESPE Innovativa para que haga este proceso. Ese contrato nomás valió como $5,600,000. Eso concluyó en junio del 2023. ¿Qué significa esto? Que desde junio del 2023 para acá adelante, todas las prestadoras no tienen ni el espacio de hacerle la auditoría previa para que tengan y vayan a la cola de pagos. Entonces, quiere decir que esa deuda va a estar más abultada. ¿Esto qué implica? Que el señor director del IES no tiene la voluntad de comparecer hacia la Asamblea Nacional. Y aquí vale la pena complementar algo, que la Asamblea ya hizo la reforma a lo que significa la ley del IES y del BIES. Y habían 2 temas importantes, que se decía
que la terna que va a presentar el Ejecutivo de turno, ¿qué va a hacer? Presentará a la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para ser ellos quien designen. Y además, si la Asamblea no designa, ¿qué va a pasar? Entra el primero de la terna. Pero ¿cuál es el tema de fondo? Tanto el señor director del IES que salga designado y los vocales deban comparecer. Ahora sí dice esta ley que fue aprobada el 22 del mes de julio mediante suplemento 605. Ahora sí ya tienen ellos la obligación política de comparecer a rendir cuentas, porque hoy no hay quien les pueda convocar a nada. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué es lo que estamos hoy? Nosotros que somos parte del control político, democráticamente designados, porque nosotros, la Asamblea, me refiero en su conjunto, representamos a las 24 provincias, y no es que aquí está un solo sector, y aquí no hay pasionismo, sino lo que queremos decir, oiga, hay un problema, y si hay novedades, lleguen a un acuerdo de pago, pero que sea claro. Aquí no quiere decir que le pagarán. Sabemos que últimamente, en las últimas semanas han pagado a unos 13 millones, van a pagar un poco más, unos 17, pero ¿a quién les pagan? O sea, ¿con qué criterio y discrecionalidad? Aquí queremos que se haya un trato equitativo para todos y no tengamos la sorpresa que, como dijeron especialmente el tema de tratamiento ecológico y dializadoras, que hasta 25 de julio se paraliza lo que significan las intervenciones. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Se empezará a ir la gente. Entonces, en ese espacio, la comisión, el día viernes a las 4 de la tarde, ¿qué hicimos? Ya se aprobó el informe final, que contiene un resumen de lo que he hablado, de las deudas y cómo va a ser el procedimiento de que vaya la Contraloría para las actuaciones que ha hecho el señor director, el directorio, que auditen los contratos que tienen y sobre todo que digan cuál va a ser el mecanismo de pago. Y también estamos solicitando, obviamente es un exhorto que va a salir y tiene que presentar la Asamblea porque presentamos una propuesta de resolución que tiene que enriquecer el pleno de la Asamblea. ¿Y qué va a pasar ahí? Estamos pidiendo que le separen a Ciro Peña, porque ese no le ayuda absolutamente en nada a la desidia de atención que está pasando los amigos, hombres y mujeres que son aportantes al IES, porque así no pueden seguir las cosas. En esa perspectiva le doy un resumen de lo que ha pasado hasta lo que hemos resuelto con fecha viernes, que tomó la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. Usted nos dice que son 400 centros prestadores de servicios de salud externos del IES a nivel nacional, con 1.300 millones alrededor, ¿no? De impagos en 13 meses. Esta deuda es por parte del IES y del Ministerio de Salud. ¿Nos pudiera clarificar aquello? Lo que nosotros abocamos conocimiento es de una deuda tanto del IES y otra es la del BIES. Si juntamos las dos, se aumenta casi un 80% más a esos 1.300 millones. O sea, es una deuda tremendamente abultada que llegará casi a los 2.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Nosotros, al tener injerencia directa, en este caso, ¿por qué? El IES es manejado por recursos de los aportantes y en este caso nosotros ahí tenemos una injerencia directa en lo que significa el Ministerio de Salud Pública ser la red pública. Tenemos control, pero ahí hay un ministro que responde. Ahí tiene una programación presupuestaria que también le estamos dando el seguimiento y el monitoreo para que entren en un cronograma de pago, porque al final son las mismas dializadoras, son los mismos espacios de los centros oncológicos, son los hospitales de primero, segundo y tercer nivel a lo largo, a lo ancho del país que atienden a la red complementaria del IES y del Ministerio de Salud Pública. Entonces, esto es un poco la radiografía real que está pasando en el país. Este último miércoles 24 de julio, el Ministerio de Salud emitía este comunicado en el que informaba justamente lo que usted menciona, un cronograma de pagos, que sería lo ideal, ¿no es cierto?, para saldar estas deudas a los prestadores externos de salud. Pero horas más tarde, la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, hablando de las dializadoras, en un comunicado informaban que no ofrecieron ningún plan de pagos, que solo anunciaron la cancelación de pagos mínimos frente a una deuda acumulada de 13 meses. Ellos tienen una deuda de 140 millones de dólares, estas dializadoras, y que solo se podían dializar hasta este jueves 25 de julio. ¿Qué ha sucedido en estos días? ¿Qué se conoce al respecto, asambleísta? Y aquí lo que se ha pedido, y nosotros hemos recibido las comparecencias de todos los sectores, de todos.
ha sido un tiempo bastante extenuante, pero al final yo qué debo decirles. No puede el Ecuador estar mendigando salud, porque son uno de los requisitos mínimos. A los que son afiliados tenemos el aporte, y los que no son afiliados tienen que tener la red de salud a cargo del Estado, porque esos son los requisitos mínimos que hace toda sociedad. Pero realmente debo decir que aquí ha habido mucha desidia en cuanto a querer afrontar el pago, y yo aplaudo, y debo decir con buenos espacios, tanto a los prestadores de servicios complementarios de la red del IES y del Ministerio de Salud Pública. Ellos dicen, vea, no es que no queremos que nos paguen todo en una sola, hagan un cronograma, porque ese cronograma les permite tener una frecuencia para con sus acreedores. Ellos dicen, vea, nosotros debemos préstamos, también debemos a nuestros, en este caso, trabajadores, empleados, y lo que es más, si debemos al mismo seguro y se va uno de nuestros empleados, trabajadores a atender, nos clavan una multa a los representantes de cada uno de los centros. O sea, eso es increíble. O sea, se llega al colmo de decir, oiga, usted va a entrar en purga mora. ¿Pero por qué? Porque no le paga el principal titular. Entonces, del reporte que tenemos hasta el día de ayer, en este caso el día 24, ya dejaron de atender. Y ahí lo fundamental es también que el Ejecutivo haga el esfuerzo para que a través, en este caso, con el IES a través del señor Peña y a través de la red del Ministerio de Salud Pública, diga cuáles los recursos adicionales que están dando y con qué frecuencia de pago lo van a hacer. No se olvide que el país también tiene un espacio de ingresos no registrados en la proforma presupuestaria del año 2024. Ahí no consta el incremento del IVA de esos 3 puntos que entraron por Ministerio de la Ley. Nosotros no apoyamos ese espacio, las demás leyes sí hemos apoyado, esos que significan más o menos unos 1.300 millones, ¿sí? ¿Qué pasa también con los préstamos internacionales? Para saber cuánto se destina a la salud, porque aquí de lo que estamos entendiendo, no se está sino haciendo pagos muy pequeños. Llamemos en el caso práctico de las dializadoras, hablan de más de 125, 130 millones, y se les dice, tomen 6 millones. Oiga, ¿crees que con eso se pueda, de eso es una deuda tan amplia, tan grande, decir de ese un espacio y sigan atendiendo? Y lo más complicado, que el señor Peña dice, les hace amenazas, ¿no? Si no siguen atendiendo, les vamos a echar a la Contraloría encima. O sea, esto en ninguna parte del país, del mundo, voy a decir, si usted está en mora, ¿cómo le exige que esté haciendo la atención? Estas cosas son las que nosotros debemos señalar, y aparte de esto, queremos saber y que se haga una auditoría de cuáles son los ingresos reales que está teniendo el IES, porque los ingresos que hacemos, las aportaciones, tanto del empleado como del patrono, no es que van en bonos, esto va en efectivo mes a mes que ingresa a las arcas de nuestro querido IES. Un poco el espacio, así es que dicen que están ya empezando a paralizar los servicios. Lo único que yo debo señalar, si es que hubiera un tema lamentable que esperemos que no acontezca, ¿quién va a responder de eso? ¿Va a responder el IES? ¿Va a responder el ministro de Salud? Porque eso es lo único que estaríamos hoy mendigando a ver quién quiere decirle, señores, si ya no nos pueden atender, lo único que tenemos seguro es la muerte. Eso no puede pasar en nuestro país. Y en ese sentido, ustedes, además de hacer este informe que no es vinculante y una sesión plenaria donde solamente pueden exhortar al gobierno, ¿qué más pueden hacer ustedes como asambleístas en el rol fiscalización? ¿Hay un incumplimiento de funciones? ¿Qué es lo que ustedes ven? Aquí nosotros debemos señalar que sí, este es un control político, pero es que el control político también debe decir y exhortar para que el presidente ponga a alguien que sobre todo quiera conversar siquiera. Oiga, ¿usted cómo llega a un acuerdo con su acreedor? Se sienta y conversa, pero si aquí no se sientan y no conversan, y en la asamblea, que es el ente eminentemente de control político, no se acerca, ¿qué quiere que sean de control rebelde? Y hayan de decir que le están persiguiendo. Aquí no se trata de aquello, aquí se trata de decir, vea, ¿cuál es el cronograma que plantean? Para que nosotros también podamos ser parte de la solución. Y decimos nosotros, ¿por qué? Porque es parte del Estado, la estructura entre el Ejecutivo, Legislativo, el control judicial, el control de transparencia y también el Consejo Nacional Electoral. Entonces, en esa posibilidad, si hay personas que se creen que son de otro país, que están en otro mundo, en donde todo está pareciendo bien, a casi no les agrada. Lo único que hemos visto es que hay, en este caso, la desidia, en el caso del IES, del señor Peña,
que él nunca se da tiempo para nada. Lo único que pasa por otros sectores, solo alertando y haciendo unos falsos comentarios que hay una nueva ley, que hay una nueva propuesta, y lo único que deberían hacernos en este caso para nosotros es tener una sola posibilidad de que se le hable al país con la verdad, que se le diga a los prestadores en qué tiempo van a hacer, y si es un pago mínimo, pero deberá ser sostenido en función del tiempo que permita honrar esta deuda tan abultada que tiene el Estado ecuatoriano. Así es que yo solamente debo indicar que como Asamblea Nacional no vamos a quedarnos solo ante el exhorto. Aspiramos que al estar publicada la nueva ley, que ahora sí tienen control político, el tema del IES y los vocales del Consejo Directivo del IES puedan entrar también en hacer ese examen de conciencia. Oiga, ¿qué pasa con una tremenda estructura burocrática? Y esa tremenda estructura burocrática no quiere hablar ni con los que tienen que hacer control político, a los que ya están desde el lunes para acá adelante lo que podrán desarrollar. Entonces, esto no le soluciona en nada y sobre todo ahonda discrepancias que no las debería haber con el Ejecutivo. Pero quien lo ocasiona es el representante puesto por el señor presidente y de manera muy, muy armoniosa se le pide es que pueda poner a otro funcionario que pueda cumplir, aparte de andar solamente diciendo tomo fotos por acá, tomo fotos por allá, entrevistas más acá, más allá, pero soluciones prácticas no hay. Eso es lo que nosotros vamos a votar y eso estaremos para que también este informe que hemos presentado, que es no vinculante, tenga una amplia cobertura y difusión de parte de los medios y sobre todo, y al tener cifras oficiales de parte del presidente de la Asamblea Nacional para que pueda hacer más que los exhortos, haga el llamado a la conciencia de el representante y los representantes del IES, porque no quisiéramos que haya hechos lamentables en nuestro querido país que no le harían ningún bien, que tengamos que tener temas lamentables por falta de entereza y sobre todo de dedicación que tiene que tener el principal personero que representa al IES. Me gustaría aprovechar, pasando a un tema asambleísta, consultarle su criterio sobre algunos procesos de juicio político. Uno de ellos es el de contra la canciller Gabriela Sommerfeld por el asalto de Ecuador a la Embajada de México en Quito, como también el impasse diplomático con Ecuador con Rusia. ¿Qué criterio le merece? Bueno, debemos indicar que efectivamente ya se van tornando un espacio mucho más de tinte político, y debo decir de manera muy práctica, porque ya estamos en un espacio preelectoral y lo único que se está evidenciando es que si hay premura en decir que la señora, en este caso canciller Sommerfeld, ella no ha actuado bien. Yo lo único que debería decir, nosotros en el caso de los independientes, y en el caso mío en particular, yo le digo, vea, no estamos para bajar ministros, porque por dos cosas simples, esto no le hace bien al país, y segundo, si se le quisiera y se le pretendiera sacar a la ministra es darle la razón a México, porque dijera México, oiga, tuvimos la razón, ya tiene juicio político y salió con censura y destitución la ministra. Esto creo que no le hace bien al país y tenemos que ser localistas. Ya está en un proceso de ventilación de las actuaciones que tiene que actuar las cortes internacionales. Nosotros no podemos abundar hacerle daño al país. Este es mi punto de vista, porque no sería lo coherente. Lo que sí pudiera ser parte de un juicio político y que no es el momento porque no tenemos las cifras, es ese tal plan Fénix, que no aparece que sea tal plan Fénix, porque al final las cifras no es que están rebajando las muy violentas, cada vez se sigue aumentando la inseguridad en el país. Esa pudiera ser una causal, pero yo le digo, de momento no le haría nada bien al país bajarse a ministros. Y en ese caso nosotros vamos a escuchar de manera muy atenta, valorar las actuaciones y la defensa que está poniendo la ministra, pero en el fondo no estoy convencido de que haya, inicialmente vemos que no hay los votos, y esto debe quedar diferenciado entre lo que pasó con el señor Terán y los que fueron parte de la censura anterior. Y ahí un sector de la Asamblea es el que no apoyó ese espacio de censura. Todos los demás estuvimos a favor. Solo un sector es el que le salvó. Entonces, como tal, eso sí vale la pena diferenciarlo
y nosotros no caeremos en el espacio de provocación para decir que este es un tinte eminentemente político y que vaya a favorecer a cualquiera de los sectores. Nuestro está del lado de los ecuatorianos y lo que le haga bien al país. No le hace bien, dice usted, sacar a ministros, pero tampoco dejar ministros que no son competentes. Justamente ese es el rol fiscalizador, competencia de ustedes los asambleístas. Cuando usted indica esto de la seguridad, por ejemplo, entonces tiene otro criterio contra el juicio político que después se llevará contra la ministra Mónica Palencia, tal vez. A ver, lo fundamental yo creo que como parte de un proceso que debe ser llevado con la seriedad y la rectitud, hay que escuchar las pruebas de cargo y de descargo, porque eso es lo prudente. O sea, ¿eso lo haría usted o lo haría? Pero en este momento no tiene un criterio, entonces, porque es palpable la realidad. Los casos, por ejemplo, en Cancillería también son palpables, ya son de conocimiento público, es la ley, es revisar los casos como se dieron. Incluso en el tema de la ministra Mónica Palencia, pues ahí están las cifras de la crisis de inseguridad, ¿no es cierto? Indudablemente, por eso digo, aquí hay que diferenciar bien y hay que estar absolutamente claro que un tema puede tornarse en un tinte eminentemente político, en cambio otro que sí merece la pena, decir, oiga, hubo malas actuaciones, no hubieron todos los espacios que significa la probidad de actuación, porque ratifico, recursos tiene el Ejecutivo, ojo, y no están dentro de lo que significa la proforma presupuestaria que aprobó la Asamblea Nacional. Y eso lo digo con absoluto conocimiento de bien, porque la proforma, ¿qué significa? Es una proyección de ingresos, pero el Ministerio de Economía actual, el ministro, que está desde el año anterior, ¿qué es lo que señala? Oiga, ellos no ingresaron, y no lo ingresaron deliberadamente para tener disponibilidad discrecional de esos recursos que no están siendo parte contable desde el inicio de año. Porque un presupuesto es una proyección de ingresos, que puede ingresar más, menos, pero ellos ya sabían que iba a haber incremento del IVA, ellos sabían que iban a tener el espacio de incremento de los combustibles. Entonces, como tal, ahí yo sí digo, hay que valorarlo bien, pero fundamentalmente, yo creo, al tratarse de la canciller Sommerfeld, yo le digo que hay que pensarlo bien con las pruebas que tengan, pero yo creo que no le haríamos nada bien, es mi pensamiento, que no le haría nada bien sacándole a la ministra por un tema de la embajada, y ahí sí abonamos para que le hagan daño a nuestro país. Yo creo que eso debería ser una posición en que hay que meditarla. Entonces, vamos a escuchar en el decurrir de estos días, pero tendremos la serenidad necesaria. El que ha cumplido a satisfacción, oiga, y no tiene nada que ocultar, vea, no debe tener por qué temer. Pero si ha habido desidia, falta de atención y sobre todo no ha habido la condescendencia para trabajar en función de los y de las ecuatorianas, no merece estar en el cargo que está. El juicio contra la fiscal Diana Salazar, que se encuentra temporalmente suspendido, ¿cuál ha sido su postura al respecto? A ver, yo debo señalar que en el tema de la señora fiscal, la fiscal tiene el apoyo no solamente de un sector, de varios sectores de la Asamblea, y por no decir de la mayoría, excepto un partido político, con todo respeto, tiene la posibilidad de discrepar, es la Revolución Ciudadana. Ellos veo que no están en el espacio de decir hay buenas actuaciones de la señora fiscal. Lo único que le debemos decir, el resto, la mayoría estamos apoyando el trabajo de la fiscal, pero queremos que no se quede a medias tintas, queremos que siga hasta donde deba llegar. Y últimamente, ¿qué es lo que está pasando? Vemos que hay rebaja de penas, pero ¿cuál será el otro efecto? Porque al que hace robos menores, a ellos no le perdonan nada, pero ahí está viéndose acá que, oigan, hay gente que ha hecho cosas complicadas y están saliendo en menos de un año y haciendo cosas tremendamente complicadas para el país. Esto, yo debo decirle, creemos en la fiscal y decimos debe trabajar con absoluta frontalidad y verticalidad como lo ha estado haciendo, pero sí queremos también saber cuál es el espacio que demuestre más adelante que las cosas van a tomarse un cambio fundamental en la justicia ecuatoriana y que no podamos tener lo que ha sido hasta hoy. Se va develando que todos sectores, no solamente los políticos, porque también le han afectado el sector político, el sector de la justicia ha quedado seriamente afectado, pero no todos los jueces son malos, son unos pocos jueces malos que eso sí hay que también tener mano dura para poder sacar. En el caso de la señora fiscal, que siga trabajando con firmeza y estaremos para poderle también escuchar cuáles han sido sus espacios y actuaciones que han tomado para que se pueda seguir abriendo esas cajas de Pandoras que cada vez nos sigue sorprendiendo a los y las ecuatorianas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
El traspaso del oleoducto de crudos pesados, el OCP, al Estado ecuatoriano, de manera sin ningún cobro adicional, debía concretarse hasta el 20 de enero del 2024 de este año. Pero aún no se ha realizado por una prórroga que se dictó hasta finales de este mes de julio. Luego de más de 20 años de ese contrato, Ecuador debería ya recuperar toda esa infraestructura. Sin embargo, a pocos días que se cumple este plazo, nos informa al respecto sobre la entrega. ¿Qué conoce usted al respecto y qué criterio le merece? Bueno, aquí debemos estar dos cosas absolutamente claras. Primero, que en el tema de producción energética petrolera, nuestro país está en caída libre. Cada vez tenemos menor producción en el tema petrolero. O sea, en palabras simples quiere decir que no tenemos una sostenibilidad de producción y tampoco va a haber ingresos, que son casi el 40% de ingresos de la economía local. Pero no se ha hecho nada, no en este gobierno, en todos los gobiernos, incluido este, que no se ve una señal clara para que sigan invirtiendo. Porque en el ámbito petrolero no es que dice en un año va a ser, es un tema de prospección que va a largo plazo, porque normalmente desde que inicia una prospección, a los 5, a los 8 años están ya saliendo el petróleo. Eso es lo que normalmente pasa. Y si usted ha visto, en Petroecuador los gerentes ya van más del quinto y están cambiando. ¿Cree que eso le hace bien al país? Y sobre el tema del OCP, ¿qué criterio le merece? Entonces, eso le decía como primer elemento, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando que no se ve una buena planificación. Y más allá de aquello, ¿qué va a pasar? Va a haber menos ingresos porque se va a cerrar el ITT. Entonces, ahí complemento con lo del SOTE. A ver, ese espacio del SOTE se decía que va a ser para que haya mayor volumen de transporte propio. Si ya llegó el tiempo en el que los que nos hicieran los préstamos, ya dice, señores, ya es de ustedes, asuma. ¿Y por qué no se asume? Yo tengo ahí mi criterio. No se asume porque no estamos preparados y lo otro, no se quiere decir al país que el tubo le queda demasiado grande para la poca producción que hay que transportar. Eso algo está pasando. Entonces vamos a mirar los ojos allá porque eso no nos parece bien. Cualquier persona que dice, vea, luego de que ya tuvieron un espacio de devolución, hágase cargo inmediatamente porque se entiende que eso es rentable. Porque fue rentable, por eso invirtieron los que fueron los dueños de esa inversión. Entonces, hay claro, que mirar. Pero usted no ha conocido de este tema, ¿no es cierto? Vea, en detalle no nos han dado, excepto lo que yo le comento, pero sí es esto que el tubo cada vez va a quedar demasiadamente grande para lo poco que hay que transportar. Pero es que eso no tiene nada que ver. El OCP, la infraestructura del OCP, que es privado, tiene que pasar a manos de Ecuador porque ya venció el contrato. Esta empresa privada ya no debería estar recibiendo los recursos que está recibiendo desde enero, incluso cuando ya se venció el contrato. Mi estimado asambleísta, muchísimas gracias. Quisiera tal vez, no sé, conocer algún proyecto o algún tema que nos quisiera hablar o tal vez contar con su mensaje final, estimado asambleísta. Bueno, yo le agradezco a usted de Periodismo en Llamas y sobre todo saber que se puede comentar en estos espacios, mi estimado Jairo. Hay algo importante también para el país. Nuestra comisión va a abordar y ya está abordando el tema de la reforma a lo que es el Código del Trabajo. Es un tema espinoso, pero tenemos que hacerlo. Ya estamos dándole el tratamiento necesario, pero tenga la seguridad que eso también merece darle un trato muy acorde a la realidad actual. Entonces, esto también estaremos informando porque al final esto ya hemos abocado conocimiento, estamos tratándolo y esperamos que en un plazo no más allá de 60 días ya tengamos el primer informe. Esto va a ser bien, va a ser controversial, pero hay que tratarlo. Entonces, en definitiva, esos temas son los que necesita la colectividad para darles señales claras que hay que armonizar en épocas difíciles sin que sea restringido o sin que haya regresión de derechos de los trabajadores, pero también debemos pensar en lo que viene a futuro. Entonces, de mi parte, le agradecemos mucho la posibilidad de conversar con Periodismo Llamas y estaremos siempre prestos, listos como para poder dar las opiniones y sobre todo decir que es bueno que visiten provincias de la Amazonía como la nuestra, porque nos hace falta del turismo interno que nos haga bien para la reactivación, en donde Sierra y Amazonía está realmente muy segura, no tenemos temas complicados, lo único que sí decimos, hace falta que a través de ustedes les invitamos a que visiten provincias amazónicas y en particular la provincia de Pastaza. Muchas gracias, que tengan un feliz día.
Muchísimas gracias, cuídense mucho, igual a todas las personas que nos han acompañado, tengan todos ustedes un buen resto del día. Saludos cordiales.